Estamos Ujú. viendo gente que cada vez que tiene una emoción fuerte tiene que ir o a un dulce o a quizás unas papas o a un pan. ¿Y por qué van al pan y por qué van a las papas? No nos damos cuenta, pero están también todas llenas de azúcar. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, te das cuenta de que la mayoría de las personas sí tienen un problema de adicción, por más que nos cueste decirlo. Y no es culpa de nosotros. Hemos venido desde chiquitos con una alimentación que el azúcar es un premio, el azúcar vas donde la abuela y te da el postre, viene San Valentín y regalas un chocolate, Sí. te portas bien y aquí está tu premio. Creciendo con Ari Schwartz. Ari, bienvenido a Creciendo. Un gusto Gracias, tenerte aquí con nosotros. gracias, Germán. Un gusto estar aquí en México. Buenísimo. Oye, me enteré que estuviste por ahí con David Beckham. Sí. ¿Cómo estuvo la experiencia? Bien, la verdad que digo, siendo un fan del Real Madrid de toda la vida y habiendo disfrutado de él, porque en verdad yo soy de Panamá, en Panamá no es que tenemos mucha cultura de fútbol, Ajá. sentarse con él y hablar un rato, la verdad que es una de esas cosas que tienes que marcar, así que súper bien. Qué bien, qué bien. Son de esas buenas experiencias, ¿no? Sí. ¿Pero fue planeado o cómo fue? Bueno, me invitaron a una cena en la Ajá. que él iba a participar y bueno, ahí nos encontramos, nos sentamos un rato, charlamos y la verdad que es súper. Qué padre. A mí me pasó hace algunos años, que igual fui a una cena de Citigroup en Nueva York y en la cena que me tocó estaba Lorena Ochoa. Y pues ahí platiqué con ella y con su esposo y demás, ¿no? Y hace poquito, aquí en el podcast recibimos a Lorena Ochoa. Le digo, evidentemente tú no te has de acordar, Ujú. pero compartimos una mesa hace X número de años. Pero sí, Así es es. padre la experiencia, ¿no? Muy buena, muy buena. Qué bien, qué bien. Entrando en materia, Ari, em, platícanos qué es el método Abramson, cómo empezó y cómo te metiste tú en esto. Bueno, te cuento un poquito. Yo, por mi lado, digo, soy empresario, estoy en otro mundo que no tiene mucho que ver con esto que entré ahora y esto empieza con una llamada de mi papá. Ujú. Un día me llama, su hermano vive en Israel y me dice, oye, acabo de ir a un lugar, entré 20 minutos, no entendí nada, pero acabo de salir y esta vez sí voy a dejar de fumar. Me quitaron las ganas. Sí, está bien. Chao. Nos vemos en Panamá. Ajá. Y desde ese día no fumo más. ¿Él fumaba mucho? Él fumaba muchísimo desde que yo tengo uso de razón, desde que nací, ¿sabes? En los finales de los 70 la gente fumaba en la casa, fumaba en el baño. Sí. Mi papá fumaba 2 paquetes de cigarrillo al En el día. avión, en En todos el lados. avión me tocaba ir en los puestos de fumadores. O sea, es algo que viví toda mi vida. Me acuerdo perfectamente sentado en las cenas con mi papá y mi mamá y era el día que él decidía dejar de fumar. Ujú. Y nunca se me olvidó esos días. O sea, mi mamá le decía, ve y compra cigarrillos, por favor, empieza a fumar otra vez, porque toda esa... La Entonces lo ansiedad. vi por muchos años, o sea, lo viví toda mi vida. Y me dice eso y no le creí. Ujú. Pero llegó a Panamá y pasó un mes, pasan 2 meses, 3 meses y no fuma más. Y bueno, me voy yo a Israel, tengo familia allá, me voy a una fiesta, casualidad, no hay casualidades, pues causalidad. Alguien me dice, oye, yo conozco a este señor que ayudó a tu papá a dejar de fumar y la verdad que es un centro grande en Israel. Averiguo, me doy cuenta que tienen 11 centros, Ujú. que están en todos lados, que es una marca súper grande allá y me siento con él, le digo, mira, si mi papá dejó de fumar, cualquiera deja de fumar. Yo quisiera llevar esto a Panamá. Ajá. Ahora, tú estabas enfocado en el tema de buscar ayudarle a gente que dejara adicciones o te empezaste a empapar de todo lo que tenía el sistema Abrams. Me empecé a empapar, yo no estaba buscando nada, esto Ujú. llegó a mí. Ujú. Y te cuento una historia de antes, pero sí, tú sabes que las cosas no, todo pasa por algo. Claro. Y yo recuerdo el 2007, estando en un viaje en Orlando con mis hijos, muy chicos en ese momento, yo fumaba cuando me montaba en un avión, aterrizaba en un lugar, me fumaba un par de cigarrillos, Ujú. nunca fui un fumador, pero me acuerdo que en el 2007 llego a un centro comercial y veo a un señor con un cigarrillo electrónico. Ujú. Me llamó tanto la atención en ese momento que
Llamé a la fábrica en China, averigüé quién lo hacía y era la primera compañía en el mundo que hacía cigarrillos electrónicos. Y en Ok. ese momento yo saqué un cigarrillo electrónico. Ujú, Y viendo ahora todo lo que hice en ese momento, era muy orientado en toda la literatura y todo lo que hice era enfocado en ayudar a las personas a que dejen el cigarrillo. ujú, No había nada de información, todo el mundo me decía que estaba loco, que nadie iba a reemplazar un cigarrillo por un aparato de metal. Al final del día, pues cosas de la vida lo dejé en un momento y bueno, hoy en día ya sabemos qué es el cigarrillo electrónico, antes no teníamos idea. Entonces, no es algo que estaba buscando, pero cuando empiezo a ir para atrás en mi vida, ujú, hay cosas que me dicen, por ahí tenías que ir. Entonces descubro esto, lo traigo a Panamá y le digo, mira, vamos a hacer una prueba. Si esto funciona, a mí me interesa ayudarte porque adentro de mí estaba eso, no lo sabía en ujú, ese momento. Me interesa ayudarte, lo traigo a Panamá, lo meto en un hotel, escribo a personas por WhatsApp, esto fue hace como 4 años, 5 años. Oigan, viene este método a Panamá, si quieres fumar, dale. Amigos, llegan 30 personas, de las 30, 27 dejan de fumar ok. en una sola sesión. Entonces dije, bueno, hagamos algo. Y ¿Y en así qué es como consiste? O empiezo. sea, ¿cómo funciona esto? Mira, tenemos que entender primero que todos, yo, y te digo, no tenía idea, Ujú, no creía ni siquiera en el tema, o sea, dije, lo de mi papá es casualidad, como veo a estas 27 personas, digo, aquí hay algo. El origen de las adicciones, al igual que el origen de todo, de nosotros, de todo, es la energía. ujú, Entonces, las adicciones son desbalances energéticos que vienen por emociones no canalizadas, por traumas quizás que ni somos conscientes de ellos, que te hacen ir a buscar una sustancia para liberar un poco de dopamina y sentirte tranquilo en el segundo. Y eso es lo que hace una adicción, eso es lo que te hace la nicotina. ujú, Y lo que hace y que descubre este señor es cómo limpiar y balancear la energía. ujú, Entonces, va a la raíz del problema. Esa es la raíz que te hace al final del día ir a prender un cigarrillo. Y son terapeutas entrenados por él. En este momento solamente hay 19 terapeutas en el mundo. Y básicamente vas a una sesión, te sientas, tienes una conversación como por 40 minutos, después entras a otro cuarto, súper relajado, te sientas unos 15, 20 minutos, tú cierras los ojos y el terapeuta te limpia en tu campo electromagnético, ujú, en tu aura, en tu campo bioenergético. O sea, hay tantas palabras que hoy en día se usan, pero él limpia y balancea la energía. Y el resultado de esto es que a los 15, 17 minutos que ya te limpió, tú abres los ojos y el 70% de las personas con una sola sesión ya no vuelven a fumar porque te quita los antojos, te quita las ganas. Y ujú. lo mismo hacemos para otro tipo de adicciones. Entonces, ¿Cómo es la explicación que pudieras dar científica de esto? O sea, por ponerte un ejemplo, yo me lo imagino como que tú tienes cierta información neurológica que pues están conectados ciertos cables y que pues manda la señal a tu cerebro de pues necesitas nicotina y pues esto como me lo imagino es que cancele esa señal para que no mande esa señal y que tengas el antojo, algo así, ¿no? es así Ok. realmente. Aquí no es que vamos a esos transmisores del cuerpo físico, Ujú, sino que vamos a los receptores del cuerpo energético, que ujú, es donde se origina las ganas de fumar, es de donde se origina todo este desbalance. Y cuando eso se logra, y yo le digo apagar ujú, o dormir, porque en verdad se duerme. ¿Y por qué se duerme? Porque si tú vuelves a fumar, lo vas a despertar, ujú, otra vez vas a volver. Entonces se duerme ese receptor y no tienes las ganas. Entonces hay dos cosas. Te apagamos las ganas, pero también está el hábito. Y ujú. el hábito ya es algo que tú tienes que ir cambiando. Y para eso les damos a las personas un coach que los ayuda a empezar también a cambiar hábitos, porque salir de una adicción como la de la nicotina o la del azúcar requiere muchas cosas. Primero, no tener las ganas y como regalarte la fuerza de voluntad que no tienes para poder hacer el cambio. Y dos, necesitas saber, quizás necesitas alguien que siempre esté ahí contigo por el primer mes, por los primeros 2 meses. Lo bonito de esto es que no la sufres Ujú. porque no tienes la señal que te lo está pidiendo. O sea, ese monstruito está dormido. El problema muchas veces es la asociación, ¿no? El otro día platicaba con mi mamá, justamente tuvimos una invitada, Camila Healing, que ella hace hipnosis de sanación. Y
también trabaja ciertas cosas similar a lo que estás comentando. Ella en nivel de hipnosis, trabajando a nivel subconsciente, Sí, ¿no? Y bueno, pues, estamos platicando mi mamá y yo sobre esto y cómo también tienes asociaciones con adicciones, como digo, diciéndole adicciones, como el ejemplo que comentas del azúcar, ¿no? O ciertos antojos con activadores, ¿no? Y mi mamá decía, pues sí, yo después de comer, cuando me tomo el té, se me antojan las galletitas X, ¿no? claro. Si no me tomo el té y no me como las galletitas, no importa. Pero ya si me estoy tomando el té, ya asocio las ganas de las galletitas, ¿no? Claro, y esa es la parte del hábito. El hábito, si tú quieres cambiarlo, lo cambias. Lo que pasa es que las personas, cuando pelean con adicciones o tratan de hacerlo con fuerza de voluntad, hay quienes lo logran, pero hay personas que entre poder corregir el hábito y tener las ganas y la ansiedad, entonces se juntan las dos cosas y lo hace muy, muy difícil. Lo bonito que tiene esto, y es lo que a mí me gustó, es que te corta la primera parte, Ujú, que es esa de la fuerza de voluntad, y entonces el hábito tú ya lo puedes ir cambiando. Entonces, como por ejemplo, y yendo a lo que dices, un fumador que está acostumbrado a tomarse un café y fumar, después de hacerse el método Abramson, lo que le pasa a esa persona es que el próximo café que tiene, piensa al principio en el cigarrillo que se puede estar fumando. O sea, no es que se ujú. le va a olvidar, pero no tiene las ganas. Entonces, si La tú, la necesidad, a lo mejor necesidad, las ganas sí, pero no la no la necesidad. necesidad. Entonces, por eso es que yo le digo a las personas, no tienes que creer en energías, no tienes que creer en nada, tienes que tú querer hacer un cambio. Porque si tú sabes que no quieres prender el cigarrillo y tu cuerpo químico y tu cuerpo no te lo está pidiendo, entonces puedes decirle que no. Ujú. Sí, 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 de acuerdo. Entonces, básicamente el método se especializa en el tema de adicciones o tiene alguna otra finalidad. Bueno, el método empezó en Ujú, cigarrillo. ok. ¿Ok? Eso fue lo que él hizo. Él viene de una casa de puros doctores en los años 60, donde muy poca gente decía que el cigarrillo era nocivo. Inclusive te lo recomendaban para ir al baño, para concentrarte. O sea, en ese momento no había tanta información. Y él estaba muy metido con el tema del cigarrillo. Después de 10 años, él trataba a las personas en su casa. Él vivía en un pueblo, Joreut, vivía en un pueblo como a 3 horas de Tel Aviv, y la gente Ujú, manejaba para allá a tratarse el cigarrillo. Inclusive personas de Estados Unidos, muchas personas de México también viajaban a tratarse allá. ujú, Eh, Después de 10 años, las personas le empezaron a decir, mira, tú me quitaste las ganas de fumar, tengo diabetes, necesito que me ayudes a no comer cakes. ujú. Y ahí fue cuando él dijo, ok, hizo el método para quitar la adicción al azúcar y a los carbohidratos adictivos, que son carbohidratos que tienen azúcar refinada, no son los Sí. otros carbohidratos, no es el arroz, no es la papa, son carbohidratos que tienen azúcar añadida. Que ese es el craving que te El da, ¿no? craving, ese Ujú, antojo, ese hambre emocional que hablan las personas. Entonces hizo eso. ¿Qué pasa? Que como tú estás balanceando una parte emocional, esto ahora tiene muchas aplicaciones. Hoy ujú. en día hay quienes estamos muy conscientes de la alimentación, hay quienes estamos muy conscientes de las adicciones, pero todos estamos en un mundo muy rápido, en un mundo con mucho estrés, Ujú, con mucha ansiedad. Y ahorita este método se está utilizando para ayudar a las personas a tener un balance, a estar mucho más relajados. Entonces, por ejemplo, yo me hago una limpieza cada mes, cada 2 meses. ¿Y en qué me ha ayudado a mí? Me ayuda a estar más claro, a estar más presente. No es que me quita los problemas, ni me quita todas las cosas que pasan alrededor de mi vida, pero te da a ti como persona esa herramienta para entender, tener más claridad, estar más tranquilo, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, a estar mucho más centrado en lo que haces. Y es una herramienta increíble que estamos aplicando inclusive en muchas empresas. ok. Y a nivel colectivo, cuando tú tienes a todas las personas con una energía fluyendo, cuando agarras personas que vienen a trabajar con problemas de la casa, pero realmente los ayudas desde la raíz a mejorar eso, las cosas empiezan a fluir en Sí. todo. Platicabas ahorita que estás haciendo el comentario de que no necesariamente pues tienes que creer en ese tema, ¿no? Simplemente
funciona. ¿Qué le dirías a las personas que no creen en la medicina funcional, ¿no? O sea, hay gente, yo en lo particular, yo soy lo contrario, ¿no? O sea, si yo me puedo evitar una medicina tradicional y demás, hago todo lo necesario para evitarme esa medicina. Pero hoy por hoy, pues hay mucha gente, si no es que la mayoría, que pues no creen mucho en este tema de la medicina funcional. ¿Qué le dirías a esa gente? Mira, yo soy un fiel creyente de la medicina moderna. Ujú, O sea, yo creo en las medicinas como son necesarias. Es increíble los avances que tenemos, es increíble todo lo que está logrando la medicina, pero no por eso voy a ser ciego a las otras alternativas que hay. Yo creo que las personas tienen que entender que esto no se trata de dos bandos. O ujú, sea, no tienes que pertenecer a uno o tienes que pertenecer al otro. Entonces, contestándote, yo creo que cuando tú encuentras métodos que no son invasivos, que no tienen efectos secundarios y que estás viendo cómo ayudan a una persona y tú tienes un problema, yo creo que ya va más allá de tener que decir, ok, es que yo no creo o sí creo. Si no me va a hacer nada y veo que a mi vecino lo ayudó, ¿por qué no me voy a dar el chance? Entonces creo que también es un tema ya de tener un poco de conciencia. eh, este tipo de medicina alternativa, hoy en día se llama alternativa, pero es la medicina original. sí, Así fue como antes se curaban las personas, así es como las personas iban donde los healers, iban donde los chamanes, iban donde estas personas a ayudarle, no solo en medicina, sino en los aspectos, o sea, eran desde el médico hasta el psicólogo, eran todo. Entonces creo que el mundo se ha despertado y parte de lo que yo siempre digo es, me gusta la idea de poner comercialmente, porque al final del día yo soy empresario, entonces me gusta la idea de poner estos métodos de estas personas que lo practican en su casa, lo practican en las montañas, los practican en las selvas, traer esto al mundo para que personas como nosotros que estamos aquí en las grandes ciudades viviendo, vamos a tener estas alternativas. Y al final es una alternativa, es una decisión tuya. Lo que sí estamos viendo son tantos resultados en muchas de estas que realmente pues uno no puede seguir siendo ciego. sí. Sí, yo creo que parte del escepticismo es que por un lado, también hay mucho charlatán, ¿no? O sea, de Mucho. que te venden de que pueden hacer X o C, y como no está probado, digo, en una medicina tradicional, pues por lo menos tienes el FDA approval y demás, y que ya hicieron estudios y te ayuda a X situación. Pero como bien lo comentas, digo, aquí en Creciendo nos enfocamos a tener el balance entre cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Y todo está interconectado, de tal suerte que lo que comes, si haces ejercicio, si te ríes con un amigo, pues tiene una afectación química en tu cuerpo, ¿no? Y generas endorfinas, dopamina, todo pues estas efectos que te ayudan a estar mejor, Claro. ¿no? Y si tienes una afectación o un desbalance, pues también te afecta físicamente. Y creo que la medicina, ahorita la medicina tradicional, por así decirle, se enfoca mucho en el problema que tienes en el cuerpo. Por poner un ejemplo, pues te duele la panza, ¿no? Y te dicen, oye, pues la panza, pues sí es que tienes X, ¿no? En la panza, una hemorragia o lo que sea, tómate esto para curarte lo que tienes. Pero resulta que lo que tienes a lo mejor era por estrés, por nerviosismo y demás, y te van a dar la pastilla, te vas a curar, pero si sigues con ese estrés te va a volver a dar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tienes que buscar solucionar la raíz del problema, ¿no? Sí, y yo creo mucho en, en ambas medicinas, como te digo, y creo mucho en los doctores funcionales hoy en día, porque una de las cosas que inclusive la misma medicina moderna se está dando cuenta es que no podemos independizar los órganos del cuerpo. No Ujú, podemos decir que, como dices tú, que un problema del estómago es simplemente el estómago. Ese problema está muy conectado con el cerebro, está conectado con el estrés, igual los problemas cardiovasculares. Tienen ujú, que ver también con la alimentación, tienen que ver con muchas sustancias y yo creo que ya se está entendiendo el cuerpo como un cuerpo y no como diferentes órganos a los que vamos a tratar de curar. Y sí, eh, hoy en día yo creo que después de la pandemia todos hemos entrado a un nivel de conciencia de cuidarnos. ujú.
Y creo que lo más importante que tenemos que hoy en día entender es que no tenemos que llegar a tener un problema para entonces buscarle solución. Y es como tú dices, es como tener una calle Ujú. y sale el hueco y le pones un poco de asfalto encima y la tapas, pero llueve, pasan los camiones y otra vez. O sea, muchas veces lo que hay que hacer es decir, ok, es que está mal construida, vamos a volverla a construir y vamos a evitar el hueco. Claro. Hablas mucho justamente del balance energético, ¿no? ¿A qué te refieres con ese balance energético? ¿Cómo conseguirlo o cómo de alguna forma no descuidarlo, ¿no? Que es bajo el ejemplo que estás mencionando Sí, ahorita. mira, el balance energético, primero hay que entender las muchas cosas nos pueden causar desbalances energéticos, Ujú, desde factores emocionales hasta factores físicos, peleas, gritos. Todo esto se va acumulando en nuestro campo energético y va creando diferentes desbalances. Y un ejemplo que todos podemos sentir es que muchas veces quieres decir algo pero no puedes ujú, y te sientes que no sale lo que quieres decir. Eso significa que mucha de la energía se ha concentrado aquí. A veces sientes que tus problemas, hay gente que los problemas los libera en el estómago. Entonces, no importa qué pase, siempre tienes malestares estomacales. Ese desbalance energético causa que tú, como una persona, no puedas quizás estar a tu 100. Por ujú. más que te cuides físicamente y que hagas ejercicios o por más que comas bien. Como tú dices, tenemos el cuerpo físico, el mental, pero también tenemos el cuerpo energético. Ujú, Y es algo que tenemos descuidado. ¿Por qué? Porque es algo que no vemos. No vamos al espejo y decimos, oye, mira, mi energía hoy está aquí o está aquí. Es algo que no hacemos. ujú. Porque muy pocas personas pues tienen la habilidad de verlo y de hacerlo. Entonces, Pero sí lo sientes, pero o sea, sí lo lo sientes. sientes. O sea, alguien que te diga, no, pero es que yo no creo en la energía. Ok, ¿cuántas veces te topas con alguien que en tu vida viste y dices, no? O te topas con alguien y no sabes por qué le quieres ir a hablar. Sí, Eso es una conexión energética. Pasa mucho que entras a una casa o entras a una oficina y de una vez dices, esto se siente pesado, como dicen, aquí decimos, me da mala me vibra. da mala vibra. Ujú, Y muchas veces es porque ahí pasó una pelea o hubo algo antes. Y muchas veces llegas a un lugar y dices, wow, o sea, esto está... Y te pasa mucho cuando vas a la naturaleza. sí. La naturaleza, como no está cerrado, no absorbe, tiene los árboles, tiene el sol, tiene toda esta energía, hace que se sienta limpia. Y por eso es que a la gente le dicen, oye, si quieres relajarte, vete a caminar, vete a la playa, haz grounding. Ya no me acuerdo dónde vi esto, pero hacían, ya sabes, de esos estudios que pasa un niño con unas plantas y el niño pues agarra y las arranca o las corta y demás, pero muy agresivamente, ¿no? Y después pasa otro, pues al revés, ¿no? Las acaricia y todo eso. Y pasan 3 días y ya después, obviamente con sensores de pues, la vibración que tienen las plantas, ¿no? Ya después de 3 días pasa el niño que las había acariciado y que les hablaba bonito, pues todo perfecto, ¿no? Y pasaba el niño que las había arrancado y se movía la vibración fuertemente, ya sin hacer nada, ¿no? ¿Sí? Y pasa mucho, la gente que, digamos, mi esposa pone orquídeas en la casa. Ujú, Y cuando tú ves que las orquídeas están floreciendo, es porque las orquídeas están sintiendo que hay buena energía. Y de repente hay momentos que tú sientes, y yo voy a las orquídeas, y las orquídeas empiezan como a echarse para abajo. Entonces todo al final está conectado. Todo sí, es una colección. Y volviendo a tu pregunta, cuando tú estás en un balance energético, que es muy difícil decirte que vivimos todos en un balance perfecto, o sea, eso en el paraíso pudiera pasar, porque todos los días tenemos... Entonces lo que hay que hacer es mantener el balance. Tienes que usar herramientas. Hay personas que son muy buenas usando herramientas, hay personas que meditan, hay personas que respiran, hay muchísimas herramientas hoy en día, pero el reboot, en este caso, es quizás una herramienta para las personas que no conocen, que no tienen esas herramientas, que le dedicas una hora cada mes o cada 2 meses y eso hace que sientas ese balance sin necesariamente tener que tener la gran disciplina. Y no estoy diciendo no tengas disciplina, pero sí es una ayuda porque la realidad es que hoy todos queremos lo que se llama un quick fix, ujú, algo que nos funcione y que nos arregle rápido.
Y por eso es que me gusta mucho esto, porque es una herramienta, Y ese reboot, o sea, a fin de cuentas es en la clínica. es en el centro, sí. Ok. Es en el centro con un terapeuta y dura aproximadamente, la primera vez dura 1 hora. Ujú. Las personas que ya vienen seguido, pues les toma 30, 40 minutos. Entras, ese día sales relajado, la gente duerme muy bien, la gente que tiene problemas para dormir. Uf, Y yo conozco algunos. sí, y mira, lo estamos, tú hablaste de estudios y yo estoy haciendo mis propios estudios con los pacientes, con las Ujú. personas que vienen. Y me he dado cuenta algo en el tema, digamos, de los influencers de hoy en día. Sí. Antes, tú sabes, conocías a un par de personas. Hoy en día tú eres un influencer, tienes 2, 3, 4, 10 millones de personas que te siguen. Todas estas personas están hablando de ti. Y todos los vemos en las cámaras y pensamos que tienen las mejores vidas del mundo y que son maravillosos, pero conozco a muchos en su otro lado. Sí. Y son personas que te dicen, o sea, estoy agotado, no sé por qué estoy tan cansado, me duele aquí, me duele acá, estoy tratando esto, no puedo hacer ejercicio. Te das cuenta, y yo lo estoy viendo, cómo las personas, entre más gente tienen alrededor o más gente los ve inclusive sin conocer, les empieza a afectar. Y para muchos de ellos hoy en día esto está siendo una herramienta impresionante que muchos ya vienen cada 2 semanas o cada mes porque te da eso que necesitas como para sentirte otra vez como liberado, para que fluyas. Al Ujú. final todo tiene que fluir. Las cosas que no fluyen se quedan atascadas y cuando se atascan las cosas, empiezan los problemas. Entonces dirías que a fin de cuentas el reboot es rebalancear tu energía, tu campo magnético, Ujú. este, pues que te va a hacer una persona más saludable. Por otro lado, en esa visita, o son diferentes terapias para el tema de las adicciones que para el tema del reboot, o cómo Sí, funciona. son diferentes terapias. Ujú. El principio de la terapia, que es el balance energético y la limpieza energética, al final es la misma, pero los terapeutas están entrenados y saben, dependiendo de qué es lo que tengas, a dónde ir. Entonces, si tú vas y te haces el método para dejar de fumar o dejar el azúcar o el reboot, quizás creas que es lo mismo, pero Ujú. realmente no es lo mismo. Son diferentes emociones y desbalances que se manejan. Entonces, uno es simplemente tener más energía, más pila, o sea, sentirte mejor físicamente, que no te duela nada. Otro, pues puede ser para el tema de las adicciones, para dormir mejor. Tienen diferentes finalidades, Sí. supongo. Sí, sí, sí. Y al final eso, muchas personas, digamos, nos ha pasado mucho en las empresas. Y te doy el ejemplo para que tienen colaboradores que quizás están afectando el comportamiento de los demás. Tiene gente que, y a veces pasa con los mismos jefes, que la energía se siente diferente. Tú quieres tener una buena intención o lo que sea, pero tu forma de actuar no es. Y muchas veces los colaboradores y las empresas no tienen, la mayoría no tienen un psicólogo. Ujú. Muchas veces en recursos humanos es muy difícil decirle a alguien, oye, vete al psicólogo que estás afectando. Que hoy ya por ley creo que está la NOM 035, no sé cuál es, que tiene una obligación de que el patrón vea cómo están anímicamente los empleados, ¿no? Claro, y esto lo que ha hecho es que tú le dices a un colaborador, oye, mira, vete a hacer una limpieza. Esto te va a hacer sentir bien, ¿no? No es un tema de que ven que vamos a arreglar tu conducta en el trabajo. Esto te va a ayudar en tu casa, te va a ayudar en todos lados. Y eso hace que la persona mucho más fácil pueda abrirse. No se Ujú. tiene que abrir en su departamento de recursos humanos. Entonces llegan con el terapeuta y le dicen, mira, en verdad, esto es lo que me está pasando. No Ujú. puedo dormir. O tengo mucha ansiedad por mi jefe. O, y de ahí entonces empieza cómo el terapeuta lo trata. Ujú. Y al final del día hay como un punto que es muy común entre todo esto. Si tú tienes más claridad y estás más presente, que es mi forma de describirlo, porque cada quien tiene su forma de escribir un reboot, pero si tú tienes una claridad de lo que está pasando y estás más presente y consciente, entonces tú mismo puedes entender que quizás llegas y gritas y no te habías dado cuenta. Ya es natural gritar, estás acostumbrado. O quizás mismo, o quizás tú eres el que hace las peleas, pero no lo estabas viendo. Entonces Ujú. esto te da esa claridad y te da este nivel de conciencia de decir, ok, ¿será que si yo Le me bajo dos calmo, me bajo un rayitas. poco, las cosas cambian? Y estamos viendo que cambian. Porque
una persona puede influenciar a 10. Sí. O sea, justamente te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué herramientas consideras tú que hay a la mano de todos para el manejo del estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, fuera de la posibilidad de hacer un reboot Claro. y demás, como recomendación para la gente que nos esté escuchando. Hay muchas herramientas, yo creo que la más sencilla, la más accesible y la más fácil, y que usamos todo el día y no nos damos cuenta, es la respiración. ¿Ok? Sí. Eh, y la gente habla de respiración y tenemos mucha gente en el mundo moderno piensa, no, pero es que si respiras eres yoga, eres un yogini o estás en... No, respiramos todo el día. Sí. Cuando tú te concentras en tu respiración, tú estás viviendo el momento presente. Entonces, una de las técnicas que yo le digo a las personas, hey, métete en YouTube, métete en cualquier lugar, busca una respiración y aprende a respirar. Ujú. Eso y tener quizás la constancia de todos los días poder respirar 5 minutos te va a traer al presente. Porque, y es importante también decir esto, la gente habla de depresiones y no entiende qué es una depresión. La gente habla de ansiedad y no sabe qué es una ansiedad. Y como para resumir y no entrar en materia, depresión es cuando en verdad estás viviendo en tu pasado. Ansiedad es cuando estás viviendo en el futuro. Ujú. Cuando tú te concentras en tu respiración, que es la herramienta que yo recomiendo, tú estás aquí. Sí. Estás pensando en el segundo exacto y eso te trae al presente. Entonces tu mente llega a donde la quieres tener, ni allá ni acá. Y eso es una herramienta increíble. Eso es una herramienta que es gratis, está ahí. Justamente tuvimos como invitado aquí a Gabo Arroyo, que, que igual él se dedica al tema de la respiración. Su marca es Breath House, ¿no? Y tomó el método Wim Hof y él le cambió la vida. O sea, él sufría de un tema de ansiedad brutal, o sea, brutal, pero que se le representaba en el cuerpo de tal manera que fue con muchísimos doctores y pues desde rash, dolor de cabeza, la panza, esto, el otro, ya después los doctores le decían, no tienes nada, ¿no? Ve con un psiquiatra. Claro. Va con un psiquiatra, se empieza a tomar medicinas y demás, y justamente lo que él dice, ahorita que estamos platicando de la medicina tradicional, dice, pues la medicina igual, ¿no? O sea, no tengo nada contra la medicina, pero la medicina te duerme el problema, no te lo soluciona. Entonces, la ansiedad que yo tenía que salir de alguna forma, ¿no? Y pues tuvo temas de adicciones, esto y demás. Y después, casuísticamente, se topó con una persona que le recomendó un libro de la respiración y se empezó a meter, a meter, a meter. Para no hacerte el cuento largo, se certificó y ahorita se dedica a eso. Evidentemente se quitó todas las adicciones, se le quitó la ansiedad. Y ahorita vive una vida maravillosa, ¿no? Y es la respiración. Sí, y es la respiración y yo creo que todos lo tenemos que entender porque no es que hay que estar vestido de blanco, ni hay que estar sentado en una pose específica. Es algo que hacemos todo el día. Si somos Ujú. solamente conscientes de la respiración, les va a ayudar y les va a cambiar la vida. Sí, 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 sí. Y, y otra cosa que me gusta decir mucho, porque una cosa es interna, pero ¿qué haces con los temas externos? ¿Cómo me protejo de todo lo que me llega y me gritan o tengo un problema con alguien? ¿Cómo me protejo? Y ahí ya viene un tema un poco más de quizás aprender técnicas de meditación o de concentración. Y yo tengo una muy sencilla que le recomiendo a la gente y funciona. El color azul es un color protector. Ujú. Entonces, yo cuando estoy con alguien que de verdad sé que no me está aportando y sé que me quiere drenar de alguna forma, yo me imagino que yo soy una lámpara azul de mosquitos. No Ok. sé si has visto esas No te lámparas. vestiste de azul por eso, ¿verdad? Mm, Quizás sí. ¿Qué dijiste? Pues yo como no conozco a Germán, por si las Puede dudas, ser, ¿no? no. Pero si tú te imaginas que tú eres una lámpara azul de mosquitos y alguien te dice algo que no te gusta, es igual que el mosquito, entra, boom, se cae. Entonces, tenemos que saber, primero tenemos que estar conscientes que muchas cosas nos van a afectar. Después tenemos que estar conscientes de que, hey, vamos a protegerlas. Quizás no podemos proteger el 100%, pero si protegemos de la mitad, vamos a estar mitad mejor.
También lo que dices, y digo, la verdad es que me genera mucha curiosidad el tema del reboot, que a fin de cuentas, pues puedes subir tu nivel de energía durmiendo mejor, comiendo mejor, meditando, respirando y demás. Y esta parte energética, pues de alguna forma, también mencionados ahorita el tema de la vibración, ¿no? Cuando vibras bajo, vibras alto y cuando estás en un ambiente, pues como que no, pues justamente choca esa vibración. Entonces también como que te repele, ¿no? O sea, simplemente, por eso dicen mucho, dime con quién andas y te diré quién Sí. eres, ¿no? Porque si simplemente no sientes la atracción con un grupo de personas y demás, pues no estás vibrando en la misma frecuencia y prefieres evitarlo, ¿no? Y te sales de ese momento. Si convives demasiado con esa gente, pues llega un momento que se equipara, ¿no? Y el ejemplo que pongo yo que es, no me dejarán mentir, las mujeres y que es totalmente comprobable, es cuando tú juntas a un grupo de mujeres que viajan por X tiempo, tienen su periodo menstrual, se sincroniza Sí. y ya pues resulta que esto sucede que antes estaba descuadrado y durante el mes pues ya todas están sincronizadas. Y pues es un tema energético, Es ¿no? un tema energético y es sumamente interesante que lo traes a colación. Muchas veces nos acostumbramos a eso. Muchas veces pensamos que la gente que está alrededor de nosotros, las amistades, esas son. Ujú, Y algo que veo mucho con la gente que se hace reboot, y lo habla gente ya como Joe Dispenza y gente que tiene estudios, y todo el mundo habla de que quiero manifestar. sí, eh, pero cuando tu energía está vibrando en una sintonía, tú empiezas a vibrar con gente que está en la misma sintonía. ujú, Y empiezas también a como dejar ir gente que no está en la misma sintonía. Y a veces es muy difícil deshacerse de personas que estuvieron ahí por 10 15 años, pero que el día que analizas, sabes que no te sumaban. Lo bonito de esto es que la empiezas a repelar sola. sí, No ni a nivel consciente ni físico, porque ya cuando tu energía está aquí y la de esta persona está acá, ya desde que ya empieza a haber esa separación. sí, Entonces empiezas a tener también mucha tranquilidad porque hay muchas cosas que querías soltar que nunca soltaste. sí, 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 totalmente. Hablando de la alimentación, o sea, porque por un lado hablamos de lo que necesitas, la parte de la respiración, el dormir mejor, el tema del reboot, pero a fin de cuentas, pues también son todos los sentidos, ¿no? O sea, lo que ves, lo que escuchas, lo que te untas en el cuerpo y particularmente, pues lo que comes, ¿no? O sea, porque pues lo que comes te afecta totalmente para bien o para mal, ¿no? Platiquemos un poco de la alimentación y de los mitos que existen alrededor de ella, ¿no? Mucho alrededor de, comentabas hace rato, ¿no? El azúcar, las harinas y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Mira, la alimentación es un tema muy complejo, es un tema muy grande, es un tema que quizás hoy en día tenemos todo un sistema operativo referente a la alimentación que es totalmente al revés del que tuviéramos que tener. Por eso yo le digo a la gente, si tú quieres hacer un cambio en alimentación específicamente, tú tienes que desaprender para entonces aprender, Ujú, porque hay muchos mitos. Eh, las personas, por ejemplo, y te doy un ejemplo muy sencillo, las etiquetas. Tú agarras a alguien y yo lo hago casi que todos los días, le digo, ¿tú sabes leer las etiquetas? Sí, todo el mundo sabe leer las etiquetas. Pero cuando le preguntas a alguien, va a leer primero las calorías, después va a leer el porcentaje de azúcar, después va a leer el porcentaje, pero lo que te estás comiendo no son porcentajes, son ingredientes. ujú, Entonces, empiezas a entender que lo primero que tienes que ver es qué te estás comiendo y los ingredientes. Entonces, también tenemos, y todos fuimos educados con un mito o una quizás una mala educación de decir, o la comida te cae bien, o la comida te cae mal, o la comida que comes va a estar saludable o te va a engordar. ujú, Y esa palabra de engordar y relacionar la comida con engordar o sobrepeso es lo que hoy en día nos tiene donde nos tiene. Tenemos que entender algo, la comida que comes es tu principal fuente de energía ujú, y yendo a energías. Entonces, si tú comes la comida
correcta o la comida que viene de la naturaleza, esa comida está cargada de energía solar, de energía de la tierra, y es lo que realmente tu cuerpo necesita. Ujú, Pero cuando empieza toda la revolución industrial y empiezan todos los químicos, entonces ya esa comida deja de ser un 100% natural y se empieza a volver. Entonces, no podemos tapar el sol con la mano. Yo como afuera, yo como comida procesada. Y hay un tema de qué haces, ujú, qué es lo que todos queremos. Yo te digo, en mi caso personal, yo viví haciendo dietas toda mi vida. Toda mi vida yo hice todas, yo fui a todos los nutriólogos, yo viajé, yo hice todo, o sea, todo, todo, todo. Tomé pastillas. En unos momentos, inclusive, muchos hemos tomado pastillas que no sabes ni de dónde son ni quién te las vende, pero bueno, a este lo hizo adelgazar y vamos a tomar. Entonces, yo cuando empecé esto, que dejé de comer azúcar refinada y dejé de comer harina blanca, en verdad te tengo que confesar, no entendí qué es lo que estaba haciendo ni por qué. ujú, Y es la verdad. Pero pasa algo, y es lo mismo que con las otras adicciones. Hoy en día uno come por hambre emocional. ujú. Hoy en día uno come porque te ponen la comida enfrente en el supermercado cuando estás pagando y está tan bonita y tan visual que la quieres coger. Cuando tú logras apagar tus antojos y tú apagas esa ansiedad por la comida, realmente tú decides qué quieres comer. Sí, Y lo que nosotros hacemos es apagar esas ganas de comer azúcar refinada y harina blanca que se traducen a, ok, tengo hambre, ¿qué quiero? "Ah, me voy a comer un huevo, me voy a comer un aguacate", que es totalmente diferente a, me tengo que comer esto ujú. porque estoy en un plan. Y entonces se vuelve sostenible. Se vuelve Claro. sostenible. Tú puedes ir a un restaurante, puedes comer. ¿Y qué pasa? Que aquí hay dos temas. Uno, tienes que apagar las ganas y apagar los antojos porque si no, no vas a poder hacerlo. Pero también tienes que aprender. Entonces aquí tú sí necesitas hoy en día para dejar de comer azúcar refinada y harinas blancas, sí o sí necesitas una guía. Hay personas que no tienen una adicción tan fuerte que quizás, tú sabes, buscan un par de videos y van entendiendo, pero no tienen esa adicción. Es como las personas que se fuman un cigarrillo cada 2 semanas o cada 3 semanas y nunca se van a volver un fumador. Hay de eso. Pero la realidad lo que estamos viendo es personas que a las 6 7 8 de la noche ya necesitan siempre algo dulce. Estamos Ujú, viendo gente que cada vez que tiene una emoción fuerte tiene que ir o a un dulce o a quizás unas papas o a un pan. ¿Y por qué van al pan y por qué van a las papas? No nos damos cuenta, pero están también todas llenas de azúcar. ujú. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, te das cuenta de que la mayoría de las personas sí tienen un problema de adicción, por más que nos cueste decirlo. Y no es culpa de nosotros. Hemos venido desde chiquitos con una alimentación que el azúcar es un premio, el azúcar vas donde la abuela y te da el postre, viene San Valentín y regalas un chocolate, Sí. te portas bien y aquí está tu premio. Entonces venimos cargando con todo este sistema operativo que al final no nos está ayudando. Cuando tú empiezas a comer intuitivamente lo que te gusta, hambre real, empiezas realmente a disfrutar los sabores. Y esto es algo que la gente no sabe, quizás si lo supieran, muchas más personas hicieran un cambio de alimentación. Cuando tú dejas de comer azúcar refinada, porque la gente también, y ahora te voy a contar eso, me dices que, y tú eres feliz. Ahí está la conexión del cake con la felicidad. Tú sigues comiendo pasteles, tú sigues comiendo chocolates, tú sigues comiendo arroz, tú sigues tomando tragos, tú sigues viviendo la vida, y más hoy, que hay tantos sustitutos del azúcar refinada que no es difícil hacerlo. Después de 4 a 6 semanas que tú te desintoxicas del azúcar refinada, pasa algo en el cuerpo es muy inteligente. Tus papilas gustativas, que han sido secuestradas por el azúcar y por los químicos, se limpian. Cuando eso pasa, tú empiezas a volver a disfrutar los sabores de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, a mí me empezó a gustar el zucchini, me empezó a gustar la papaya, que eran cosas que yo antes no podía oler. Y nadie entiende que eso pasa. Y cuando te comes ya un pastel con azúcar refinada, te sabe mal, te sabe dulce. Oye, ¿y qué hay de, por ejemplo, el alcohol? Porque pues, el alcohol tiene un alto contenido de azúcar o se convierte en azúcar. Y pues evidentemente, pues eso lo que pasa también es pues, el tema de la insulina y tienes tus crash y demás, y después necesitas azúcar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, son dos temas
que se relacionan, pero son totalmente independientes. Ujú. Un tema, y es sumamente importante, y los estudios dicen que hoy en día lo que uno más tiene que controlar son los spikes, Sí, los, de insulina. ajá, exacto, los niveles elevados repentinos de insulina. El alcohol sí hace que se dispare la insulina. Carbohidratos como el arroz y la papa hacen que se dispare la insulina. Entonces, hay fórmulas para que esa insulina no se dispare. Si tú, por ejemplo, y te digo para que empiecen a usar un poco de herramientas, si tú tienes enfrente tuyo un arroz y unos frijoles, si te comes un poco de frijoles primero y después comes el arroz, tu insulina en vez de hacer así, va a ser así, Sí. va a ir mucho más suave. Pero hay una diferencia, y ¿por qué yo digo una diferencia? Si tú puedes primero controlar tus antojos, que es el azúcar refinada, que es la que te da adicción, entonces tú puedes ser consciente y decir, ok, voy a controlar mis niveles de insulina porque no tengo las ganas de comerlo. Entonces ya yo sé que si yo hoy me tomo alcohol o algo, ya yo sé que, ok, se va a disparar mi insulina porque lo sé, pero no me va a provocar la parte de adicción de seguir tomando, no hablemos de alcohol porque esa es otra adicción aparte, pero digamos con el arroz. Yo me comía un plato de Sí, arroz. pero inclusive lo que puedes hacer es comerte unos cacahuates antes o alguna cosa para que Exacto, no tengas el spike tan agresivo, ¿no? exacto. Y lo que pasa es que si tú ya dejas de comer azúcar refinada, tú puedes tener el control. Tú tienes eso y dices, no, en verdad, hoy no quiero comer arroz. Y no es que Mm. te tienes que comer el arroz, no, hoy las galletas, no. O sea, a fin de cuentas, esos son como los pequeños hacks, ¿no? Que puedes cambiar y como dicen, el orden de los factores sí altera el a- producto, ¿no? Altera y bastante. Ujú. Muy bien. Regresando al tema de las adicciones. Hoy por hoy, pues está este tema de los vapes, ¿no? Que mencionas los cigarrillos electrónicos. Y igual los mitos y realidades entre la adicción al cigarrillo como tal y los vapes. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, estoy viendo tantas personas y estamos atendiendo tantas personas con vapes y con cigarrillo electrónico que mucha gente dice que no son igual de nocivos, que no son igual de malos, que son mejores, que es una fórmula para dejar de fumar. Yo en mi caso y ayudando tanta gente con esto te puedo decir que los efectos que antes le tomaba un fumador de cigarrillo, empezar a sentir la tos, empezar a sentir ese tema del rendimiento deportivo, empezar a ver esos cambios ya físicos fumando cigarrillos, le tomaban años. Ujú. Hoy en día tú ves personas que en su vida pensaron que iban a fumar, muchas mujeres que por alguna razón las mujeres, bueno, son fumadoras, pero se cuidan un poco más del tema del olor y todo, que nunca pensaron que iban a coger un vape, cogen un cigarrillo electrónico y no lo sueltan. Y a los 8 meses, un año, ya están teniendo los mismos síntomas que tiene un fumador después de 10 años. Ujú. Entonces, ahí yo, Es que aparte está todo el día, ¿no? y Porque aparte fumas antes, más. antes pasa, digo, sobre todo yo creo que hace unos 5 años, porque antes hace muchos años, como decías, podías fumar donde fuera, ¿no? Y después se fue al otro extremo que no estaban de moda los vapes y todo esto. Entonces, pues, estás en una oficina y el cuate quería fumar, bajar y demás. Y hoy con esto, pues donde estés, donde sea, la gente está enchufada, ¿no? Y un ejemplo que te doy de casos que son tristes. Ujú. Yo no recuerdo en toda mi vida haber escuchado de un amigo mío a los 18, 19 o 20 años decir, se me hizo un hueco en el pulmón o tengo un problema de pulmones por estar fumando hace 2 años. Eso nunca lo había escuchado, Sí, yo por lo menos. sí, no. Hoy en día lo estás escuchando de las personas que fuman cigarrillo electrónico de 19, 18, 20 años ya con problemas pulmonares. Entonces ahí yo te digo, ¿es mejor? ¿Es una forma para dejar de fumar? ¿O es una nueva adicción totalmente independiente del cigarrillo que lo único que tiene en común es nicotina para que puedas seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo? Entonces, también te digo, es una adicción mucho más rápida, es una adicción mucho más fuerte, porque estás pudiendo fumar, como dices tú, en cualquier lugar. Antes Ujú. tenías que salir, si tenías 16 o 15 años y fumabas, tenías que lavarte las manos 20 veces, tenías que esconderte, no lo podías hacer. Hoy en día, un niño de 14, 15 años lamentablemente tiene el vape abajo de la sábana y cuando entran los papás se lo pone, se lo esconde y se acabó, nadie sabe que está fumando.
Entonces yo sí creo que esto es un problema social muy grande y las personas me dicen, no, pero yo la verdad no soy tan adicto a esto. Y yo les digo, ok, No, no solo eso, el problema es de que también como que entró una generación que ya el tema del cigarro ya no era cool, ¿no? Y si no se hubieran inventado esas cosas, nunca se hubieran acercado al cigarro, sí, ¿no? Y después como salieron los de frutita, esto y demás, y lo vendieron como un tema cool. cool, pues se engancharon nene, ¿no? Sí, sí, sí. Es Y un tema, desde jóvenes, o sea, muy jóvenes. sí, desde jóvenes y mucha gente que en su vida pensó que iba a fumar. La Ujú. pandemia hizo que mucha gente empezara a fumar, muchísima. Pero bueno, yo creo que ya también la gente está cayendo en conciencia. Después de 1 o 2 años con un vape, te das cuenta, primero, los síntomas físicos, pero después te das cuenta que ves a la gente ya así. O sea, tú ves a la gente caminando así, con el vape en la mano, aunque no lo Mm. tengan. No puedes no depender de él. Y yo le digo a mis amigos con el vape, los que fuman, eh, sí, lo puedes dejar un día. Me dicen, en verdad no creo. Oye, y ahí digamos que pues esta parte de dentro de la clínica igualmente ayuda a los de vape, que a los cigarros, que Igualito, todo, ¿no? igualito. Al Igualito. final es la adicción a la nicotina. Ok. Sí. ¿La adicción a la nicotina y otras adicciones o enfocado al tema de la nicotina? Ahorita mismo en América estamos muy enfocados en el tema de la nicotina, en Digo, el me tema comentaste el azúcar y y en todo el este tema del tema. azúcar. Ujú, En Israel, pues ya Abramson pasó a muchas otras adicciones, que incluyen ludopatía, drogas, alcohol, etcétera. ujú. Y en Israel, pues están tratando muchas cosas. Ok, ok. Oye, de los hábitos, platicando un poco de los hábitos, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de generar buenos hábitos? Es una pregunta amplia, pero yo creo que lo primero es que tú tienes que querer hacerlo. Ujú, Todo comienza de que tú lo quieras hacer. Es muy difícil generar un hábito si alguien te lo impone. Y algo que yo he hecho, por ejemplo, que me ha ayudado mucho es poner en mi celular el hábito que quiero hacer. Y lo pongo en la pantalla de mi celular. Lo hago o no lo hago, lo estoy viendo todos los días. Porque crear un hábito al final es un tema de repetición. ujú, Entonces tienes que buscar una herramienta o algo que hagas todo el día, ya sea una alarma, ya sea un recordatorio, ya sea un papel puesto. Porque aquí lo que vale es poder hacerlo, hacerlo. Y los hábitos, bueno, hay muchas teorías. Las personas dicen, hay gente que dice que toman 21 días, 30 días. Aquí lo importante es querer hacerlo, tener la consistencia y encontrar una forma de recordación. Y algo que leí hace poco y lo estoy empezando a aplicar, es que en el momento que quieres aplicar hábitos, todos fallamos, todos ujú. tenemos días malos. No puedes ser perfecto, nadie es perfecto. Lo importante es no fallar 2 días seguidos. Entonces, si fallaste un día, tienes que estar consciente de que quieres cambiar el hábito y al día siguiente lo haces. Si sigues eso, si sigues eso, aunque falles y lo sigues, vas a poder hacer hábitos. Sí. Tus hábitos, platícanos de tus hábitos. O sea, ¿qué haces cuando te despiertas? Un poquito tu rutina. Platícanos de ti. Yo tengo épocas. Ujú, Yo, aquí donde me ven y hablando como me hablan, yo tampoco soy perfecto y tampoco, así como dijiste al principio, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo tengo épocas que me levanto todos los días y tengo el celular al lado y digo, hoy no. ujú. Y respiro 5 minutos. Pero por lo general me levanto y cojo el celular, que es un muy mal hábito. Tengo momentos que digo, ok, ahora sí necesito un desconecte y dejo el celular en el baño. Procuro hago por lo menos 3 veces a la semana gimnasio, pero pesas. Yo, después de toda la información que está saliendo hoy en día y todo lo que yo he visto, siento que hacer ejercicio de fuerza es lo que al final mantiene tu chasis. O Ujú, sea, tú quieres tener la energía balanceada, quieres comer bien, pero tu cuerpo tienes que tenerlo óptimo y lo tienes que tener con fuerza. O sea, eso es clave. Entonces, hago mucho eso. Sí soy muy disciplinado con salir de mi casa a una hora. Yo estoy en mi oficina a las 9 de la mañana. Entonces, tengo rutinas muy almuerzo. Siempre trato de almorzar más o menos a la misma hora. Después, algo que me ha ayudado mucho
Y un consejo que le puedo dar a las personas es hacer un deporte. ¿Ok? Pero hacer un deporte grupal, hacer un deporte competitivo, hacer un deporte en el que en el que te metas en el deporte. ¿Por qué? Porque después de haber meditado, otra cosa que hago es meditar. No Ujú. lo hago todos los días como quisiera. He tenido épocas de mi vida que lo hago por 2, 3, 4 meses. Les digo algo, ojalá pudiera seguir eso, pero a veces no puedo. Pero cuando tú practicas un deporte, tipo fútbol, tipo basquetbol, tipo tenis, pádel, que ahora está muy de moda, béisbol, un deporte en grupo, tu cabeza se va. Y es Ujú. exactamente el mismo efecto que la meditación. Gente que me dice, no, yo corro, es excelente ejercicio, montas bicicleta es excelente ejercicio, pero solo para darte el ejemplo, y no te estoy diciendo no lo hagas, pero cuando tú estás montando bicicleta, tú estás pensando qué tengo que hacer después, qué no tengo que... Pero cuando tú estás jugando fútbol, por ejemplo, deporte que mucha gente juega, tú no estás pensando qué te pasó ayer porque te tiran la bola y no la agarraste. Entonces es una hora que tú estás dedicado a seguir la bola, ver si metes gol o no te meten gol y tu cabeza Estás se concentrado en va. eso, sí, Estás sí, ahí sí. concentrado y es el mismo efecto que la meditación, es el mismo efecto que la respiración. Algo que yo trato de hacer todos los días es hacer algún deporte, porque eso me Fíjate que a mí me desconecta. gusta también la natación, por acá comentamos antes, digo, independientemente de otros deportes que me gusta hacer, y mucha gente me dice, no, hombre, qué aburrido, ¿no? Meterte a nadar ahí una hora, pero es un efecto como la meditación, porque te concentras en la respiración y como es muy monótono, pero si estás concentrado en la respiración es un poquito el efecto de la meditación. Y para mí es una forma de meditación, o sea, Ujú. para mí es meditación, es desconectarte. Nadie juega fútbol con el celular en la mano. Hoy en Sí, día quizás el distractor número uno y lo que hace que estemos a esta velocidad es el celular. Y nadie juega con el celular en la mano, sí, sí, salvo sí. algunos que tienen los relojes, los smartwatch y están viendo si alguien le llama o no, eso sí no lo hagan, o sea, déjenlo. Dedíquense una hora a ustedes. Ari, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría lograr? A ver, yo en 10 años me veo haciendo quizás lo mismo que estamos haciendo hoy. Ujú. Yo he tenido, gracias a Dios, una muy buena faceta de mi vida empresarial en otros rubros, pero esto es lo que de verdad me he descubierto que me apasiona. Yo siento que mi misión es seguir conociendo cosas y tratar y seguir aportando, tratar de que la gente entienda herramientas, porque no todo el mundo tiene el tiempo ni la oportunidad de quizás viajar o de llegar a todo este tipo de doctores que de repente se inventan como, y no doctores, todas técnicas como Wim Hof. Ujú. Yo conozco a Wim Hof y sigo sus técnicas hace 5 o 6 años. Entonces me gusta todo el tema de cómo vivir mejor. Ujú. Y me veo mucho en esto, o sea, me veo en todo lo que tiene que ver con bienestar, me veo ayudando a la gente, me veo en conferencias, o sea, eso es lo que yo quiero hacer esta, vamos a poner segunda etapa de mi vida. O sea, de verdad ayudar y devolver mucho a personas que realmente están ofuscadas. O sea, gente que no encuentra salida y quizás porque ni siquiera la ha buscado. Ujú. Muy bien. ¿Dónde están o sea, aquí en México, para la gente que quiere ir a la clínica, Sí. dónde es? El centro está en Reforma 560, eso es con Esplanada. Nos acabamos de mudar ahí. Por lo general hacemos consultas, no, la gente no llega al centro como que, hola, ¿quién me atiende? Es por cita. Ujú. Pueden vernos en las redes sociales, en internet, ahí están los números, llamas, y hacemos muchas consultas, inclusive por videollamada, porque hay gente que, tú sabes, quieres algo rápido, y nos pasa mucho que la gente nos llama en las noches Ujú. porque es el momento que o estás tosiendo o no puedes dormir o ya te sientes que te metiste un atracón. Entonces, hacemos muchas consultas, las consultas son gratuitas, Ujú. nosotros no cobramos por las consultas. Queremos darle la información adecuada a las personas para que puedan tomar la decisión. Entonces, nos pueden ubicar en las redes sociales, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden escribir por Instagram, por WhatsApp, eh, o venir a visitarnos al centro, también están bienvenidos. El centro está en Reforma, como te dije,
Lo pueden encontrar en Waze, lo pueden encontrar en Google. Y bueno, este es el primero de muchos centros que vamos a tener aquí. Qué bien, qué bien. Si tuvieras un año de vida con salud, que te dijeran, te queda un año de vida, ¿qué harías ese año? Me iría a viajar. A viajar. Cogería un carro, no sé si tanto avión, pero cogería un carro, montaría a mi familia y me iría a viajar, a conocer. Si es algo que yo disfruto y que me ha aportado mucho en mi vida, es viajar, es conocer culturas. Y como te comentaba antes de esto, estoy viniendo a México que me encanta y algo que me propuse es cada viaje, cada 2 viajes, irme a conocer un pueblo. O sea, eso es lo que me encanta y al final es muy enriquecedor porque aprendes cosas que no vas a aprender ni leyendo, ni en YouTube, ni en un lugar. Aparte son como momentos, ¿no? Que te quedas grabados. Son momentos, son experiencias y al final, y esto está súper comprobado, cuando tú vives un momento y tienes una emoción fuerte, es lo que realmente te recuerdas. Sí, Todo el mundo se recuerda dónde estaba el día que fue los ataques de las 2 Torres Gemelas en Estados Unidos. Todo el mundo se acuerda dónde lo vio. Todo el mundo se acuerda el momento que te pidieron la mano. Son las cosas que uno realmente recuerda y cuando te vas a viajes, sientes estas experiencias, sientes estas emociones y al final es lo que te queda. padrísimo. Pues te felicito por lo que estás haciendo. ¿Dónde te pueden encontrar? Hablabas de las redes Sí, y demás, tus redes sí, sociales y el centro. sí. Abramson Español Mm, es el Instagram y el Facebook. Mi red social pues es Aria Reboot. Me pueden escribir ahí, los puedo ayudar. Y en la página de internet es abramsoncenter.com. Ahí, como les dije, nos pueden llamar, escribir. Ahí están los teléfonos de México, no me los sé de memoria, pero pueden marcarlo ahí. Y el centro que está en Reforma en 560. padrísimo. Pues muchísimas gracias, Ari. Te felicito por lo que estás haciendo y gracias por participar aquí con No, nosotros. gracias a ti y muchos éxitos también en este podcast, que al final del día esto es una herramienta para que la gente de verdad también se pueda ayudar. Así que te felicito a ti también. Muchas gracias. Gracias.